Muchachos, nuevamente muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda sesión de Gramcito, esta vez con el tema de mecanismos de acción de antibióticos, a cargo de Santiago Arias Henao, estudiante de medicina de la Universidad de Caldas de noveno semestre. Les recuerdo también que en el siguiente link que voy a enviar por el chat hay unas preguntas respecto al tema de hoy para que retroalimenten, no tienen que poner el nombre ni nada, ni se van a publicar. Y nuevamente muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias a Santi por la charla del día de hoy. Lo dejo con el público, Santi, y nuevamente muchas gracias. Listo, gracias Juanfe por la presentación. Antes que nada, pues muy buenas noches para todos. Ya Juanfe más o menos me presentó. Hoy vamos a hablar sobre generalidades de antibióticos y mecanismos de acción. Realmente pues vamos a hacer un repaso muy por encima del tema, debido a que próximamente pues en siguientes charlas de Gran tendremos pues la oportunidad de pronto de ampliar un poquito más respecto a esto, ¿cierto? El temario que vamos a ver hoy, de lo que vamos a hablar, vamos a dar pues unos tópicos de historia sumamente breves. Vamos también a hablar sobre unas consideraciones especiales para los antibióticos respecto a lo que tiene que ver con la triada paciente, microorganismo, medicamento, que es algo básico que nos enseñan a todos en la materia de microbiología. Asimismo, vamos a hablar levemente algo sobre farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos. Posteriormente, pues vamos a ver cómo pueden estar clasificados. Hay diferentes clasificaciones de los mismos y ya posteriormente a eso vamos a pasar a ahondar en los grupos de antibióticos. Ya para estos grupos de antibióticos vamos a hablar un poquito lo que respecta al mecanismo de acción y unas indicaciones clínicas pues muy superficiales que posteriormente pues se podrán ahondar en estas charlas de Gramcito. Sin embargo, pues acá haremos como lo más relevante de cada uno de los grupos farmacológicos. Ahora bien, para hablar un poco de historia, tenemos pues que hablar de quién llevó a cabo el primer antibiótico. Pues es muy cuestionado porque realmente a nosotros la concepción general de cultura general es que el primer antibiótico fue la penicilina y fue llevado por Alexander Fleming. Sin embargo, pues eso es un concepto que es importante que para la historia nosotros empecemos de pronto a dejar de lado, porque el primer antibiótico fue desarrollado por este señor que vemos acá, quien es Paul Ehrlich, quien desarrolló un antibiótico llamado el Salvarsan y el Neosalvarsan, al cual él tituló como la bala mágica porque era el antibiótico que él buscaba que afectara a los microorganismos que estaban generando patologías en el ser humano, pero que a la vez respetara pues las células, el tejido pues propio nuestro. Sin embargo, pues no fue tan así, no tenía muchísima toxicidad, razón por la cual de pronto no se pudo desarrollar más allá. Posteriormente tenemos pues el término de antibiótico, el cual fue acuñado por este señor de la derecha llamado Selman Waksman. Él acuñó inicialmente este término, el cual pues si nosotros entramos a definir sería pues con la palabra antibiosis desarrollada por Paul Willemin, el cual nos habla que antibiosis es una criatura destruyendo la vida de otra para sostener la propia, una en oposición sin restricciones contra la vida de la otra, ¿cierto? Entonces, pues básicamente antibiótico es una sustancia que es producida por microorganismos, la cual cumple pues con el criterio que nos habla la palabra antibiosis y que tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de otros. Entonces, pues esto es importante también que de pronto lo tengamos por un poco de cultura general. Ya posteriormente, eso, gracias. Ya posteriormente vamos a hablar de lo que tiene que ver con esta triada, que es la interacción entre el paciente bacteria antibacteriano, el cual es el triángulo de Davis, si mal no recuerdo. Y en este triángulo es importante una cosa antes de aplicar. Y cuando nosotros vamos a iniciar una terapia antibiótica, es muy importante que lo primero que nosotros tenemos que determinar en nuestro paciente con una patología es que realmente lo que sí tenga sea una infección. Es muy común pues ver que otras patologías nos pueden llevar a emular todos los síntomas de una infección, desde fiebre, leucocitosis, bueno, entre otras. Entonces es muy importante que nosotros primero determinemos si el paciente tiene una infección. Posteriormente a que determinemos si el paciente tiene una infección o no, debemos determinar si esta infección es causada por un agente bacteriano. Eso también pues es sumamente importante. Son dos preguntas que quizás en estos momentos no parezcan tan relevantes, pero que realmente en el momento clínico son sumamente difíciles y es algo que de pronto todos nos tenemos que empezar a cuestionar, ¿cierto?
Ya cuando hablamos pues en esta triada o este triángulo de Davis, encontramos de que hay diferentes correlaciones entre el paciente y la bacteria, pues la infección que se está causando, la respuesta inmune que nosotros estamos generando hacia esta bacteria, entre la bacteria y el antimicrobiano, la farmacodinámica que se puede generar, entre el antimicrobiano y nosotros, cuál es la farmacocinética, o sea, cómo absorbemos el medicamento, cómo lo toleramos, qué reacciones adversas nos puede traer. Todo eso también pues es importante tenerlo en cuenta y asimismo tener en cuenta cuáles son las posibles toxicidades que nos pueden generar, ¿cierto? Ya posteriormente vamos a hablar pues ya característicamente de cada uno de estos pues puntos del triángulo. Inicialmente vamos a hablar del hospedero, que tenemos que tener en cuenta las características fisiológicas de cada persona al momento de nosotros aplicar un antibiótico. No es lo mismo yo tratar una infección de vías urinarias en un niño que tratar una infección de vías urinarias en una mujer de 30 años, ¿cierto? Asimismo, el peso, que afecta a la farmacocinética, pues que es importante que de pronto tengamos eso en cuenta. Condiciones fisiológicas, como por ejemplo lo pueden ser el embarazo y la lactancia. También es importante recordar que, por ejemplo, en la lactancia muchos antibióticos pasan por medio de la leche materna. Asimismo, los comportamientos y conductas de nuestro paciente. Y cuando hablamos de los comportamientos y conductas de nuestro paciente, es importante que nosotros también tengamos muy en cuenta cuál es la educación que les estamos brindando respecto al uso de la terapia antibiótica que se les va a iniciar. Muchísimas veces estos pacientes por desconocimiento se autoformulan o asimismo no terminan la terapia antibiótica, que sabemos lo importante pues que es la culminación de la misma. Entonces ahí también entra a jugar un rol muy importante el médico, ¿cierto? Posteriormente ya dentro del hospedero también hay unas condiciones patológicas que también nos pueden afectar el tratamiento, lo puede ser la malnutrición, el vómito, la diarrea, que no nos permitan de pronto una buena absorción, una alteración en la función hepática o renal, que nos pueda generar una toxicidad del propio medicamento, el estado inmunológico, muchos de los antibióticos de los que vamos a hablar posteriormente, lo que generan es una estasis en el crecimiento de las bacterias y asimismo necesitamos pues que nuestro estado inmunológico esté acorde para poder eliminar las mismas, ¿verdad? Es también importante acá hacer la salvedad de las alergias. Es muy común de pronto la alergia a las penicilinas en nuestros pacientes. Preguntarle siempre al paciente que nos diga que es alérgico a la penicilina cuál es la reacción que le está, o sea, qué es lo que le genera, porque muchas veces ellos, alguna reacción adversa que no sea una alergia, ellos la toman como alergia y la empiezan a referir y ahí nos quitan pues un arsenal terapéutico bastante grande respecto a eso, ¿cierto? Asimismo, pues el proceso infeccioso, el lugar en donde se está desarrollando, a tener en cuenta que hay lugares del cuerpo a los cuales es muy difícil la absorción de los medicamentos, entonces también ese tipo de cosas es las que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo pues una infección en pulmones que una infección en la próstata, entonces es también importante que lo tengamos en cuenta. Ya posteriormente, el grupo del microorganismo, ya habíamos hablado, tenemos que determinar inicialmente pues que sea una infección bacteriana, también puede ser algo viral, fúngico, parasitario, pero hoy nos vamos a centrar pues en bacterias realmente. Y ya más específicamente el cuadro infeccioso que se está causando, el lugar en donde se está causando, cuáles son los agentes etiológicos más probables que me puedan generar una infección en pulmón, o sea, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son los agentes etiológicos más comunes de cada una de las posibles infecciones, ¿cierto? Asimismo, cuáles son los factores de riesgo con los que mantiene el paciente, los patrones locales, los nexos epidemiológicos a los que se ha visto expuesto. También es importante que nosotros tengamos ese tipo de cosas muy en cuenta. Ya posteriormente, cuando vamos a hablar del antibiótico, es muy importante saber de que antibiótico en este caso, pues a pesar de que cumpliría, digamos, la definición un antiviral, un antifúngico de ser un antibiótico, cuando hablamos de antibiótico normalmente en nuestro medio nos referimos pues a el fármaco que está en contra de las bacterias, entonces es importante que sepamos qué antibiótico vamos a usar, cuáles son sus principales características, todo eso, y ya vamos a hablar de un poco más adelante. Para cada uno de ellos, pues mirarles la farmacocinética y la farmacodinamia siempre, tener en cuenta y tener presente cuáles son los mecanismos de acción, cuál es la actividad antimicrobiana, si puede alcanzar uno el sitio de la infección, hablábamos muy bien, ahorita les comentaba eso. Y tener también muy en cuenta que la eficacia en vivo es muy diferente a la eficacia in vitro. Entonces eso también es algo pues de que nosotros debemos tener muy en cuenta. Ahora bien, hablando pues de unos conceptos más farmacológicos, vamos a hablar sobre la concentración mínima inhibitoria, que es el concepto que
llamamos nosotros como MIC, y la MIC nosotros la definimos como la concentración más baja del fármaco, a la cual es muy importante tener en cuenta esto, que previene el crecimiento visible del microorganismo luego de 18 a 24 horas de cultivo. Es muy importante que no la confundamos con esta de acá que ustedes ven acá, que es la concentración bactericida mínima, que es la concentración a la cual el antibiótico va a generar pues la muerte celular de las bacterias, ¿cierto? Entonces es muy importante que diferenciemos ambos medios, ¿cierto? ¿Qué más les puedo comentar de acá? Vamos a hablar entonces que puede haber que los antibióticos se pueden, pues según la variable farmacocinética y farmacodinámica, clasificar en los siguientes grupos, principalmente en los que son los tiempo dependientes y los que son los concentración dependientes. Cuando hablamos de un antibiótico tiempo dependiente, es este que ven acá en la curva, y es el antibiótico el cual tiene la capacidad de eliminar con mayor facilidad a los microorganismos cuando su concentración permanece más tiempo por encima de la MIC. Es decir, es un antibiótico que normalmente nosotros necesitamos estarle dando dosis al paciente relativamente muy seguida. Ahorita vamos a ampliar de pronto esto un poquito más. Cuando hablamos de que un antibiótico es concentración dependiente, es cuando hablamos que el antibiótico es efectivo cuando a más veces la concentración máxima esté por encima de la MIC. Entonces vemos esta gráfica, como se ve acá, esta partecita verde, son los concentración dependientes, y además es muy importante que estos concentración dependientes tienen un efecto posantibiótico. Ya vamos también a hablar de este. Respecto entonces a los tiempos dependientes, el ejemplo más grande que nosotros tenemos y del que vamos a hablar hoy son los betalactámicos, y estos medicamentos, pues como ya les hablé anteriormente, lo principal de ellos es que nosotros le mantengamos el mayor tiempo posible a la MIC. Cuando hablamos de los betalactámicos, esperamos que cuando hablamos de los betalactámicos que son tiempo dependientes, esperamos que, por ejemplo, las penicilinas, el 70% del tiempo estén por encima de la MIC para generar pues para generar la respuesta terapéutica esperada. Las cefalosporinas esperamos que estén por encima del 50% del tiempo de la MIC, y los carbapenémicos por encima del 40% del tiempo de la MIC. Como ustedes pueden ver acá, a medida que la MIC aumenta, entonces vamos a tener que aumentar así a la par el número, la cantidad, pues disminuir los intervalos de administración del medicamento para mantenernos constantemente por encima de la MIC. Entonces la idea es esa a grandes rasgos sobre los tiempos dependientes. Respecto pues a los que son la concentración dependientes, el ejemplo más claro que nosotros tenemos son los aminoglucósidos, y es que estos medicamentos, su eficacia depende de literalmente tener un golpe, por decirlo así, bastante grande respecto a la dosis. Por eso estos medicamentos normalmente se aplican en monodosis, y la idea de estos aminoglucósidos es que la concentración máxima llegue a estar por encima de la MIC, incluso hasta 10 veces mayor a la misma. Y en estos medicamentos vemos acá lo que ustedes ven acá señalados como el efecto posantibiótico, y el efecto posantibiótico es un efecto que nos habla de que todavía hay bacteriostasis por debajo de la MIC, tiempo después de que pues, ha disminuido, ha bajado sobre esta. No sé si me hice entender, espero que sí. Ya eso a grandes rasgos, pues cuando hablamos de los concentración dependientes. También podemos clasificar los antimicrobianos dependiendo del efecto en bactericidas y en bacteriostáticos. Los bactericidas son aquellos que provocan la muerte de la bacteria, los que son, por ejemplo, los betalactámicos, la vancomicina, las quinolonas e incluso los aminoglucósidos. En cambio, los bacteriostáticos lo que hacen es inhibir el crecimiento sin causar la destrucción como tal de la bacteria, esperando que un sistema inmune en condiciones posteriormente haga pues esa eliminación de la bacteria, ¿cierto? Dentro de estos grupos encontramos lo que son los macrólidos, las tetraciclinas, las lincosamidas o el cloranfenicol, entre otros. Los antibióticos también los podemos clasificar según el espectro de actividad. Podemos clasificar aquellos que son de amplio espectro cuando son antibióticos activos contra varios grupos de microorganismos y que cubren pues un alto número de especies. En este tipo pues de medicamentos encontramos lo que pueden ser las tetraciclinas, el cloranfenicol, las cefalosporinas de tercera generación, entre otras. Asimismo encontramos los que son de espectro
espectro intermedio, los cuales cubren varios grupos de microorganismos, pero no a muchas especies, como por ejemplo los macrólidos y el trimesulfo. Asimismo, encontramos los de espectro estrecho, los cuales pues tienen una actividad antimicrobiana sobre un número reducido de grupos y sobre pocas especies. Entre ellos encontramos las penicilinas naturales, las cefalosporinas de primera generación, los aminoglucósidos, ¿cierto? También podemos clasificar los antibióticos según el mecanismo de acción y según esta clasificación es que vamos a desarrollar el resto de la charla. Podemos clasificar a los antibióticos entre los que inhiben la síntesis de la pared celular, encontramos los beta-lactámicos, la vancomicina, los que atacan la membrana celular como las polimixinas, también los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos como por ejemplo las quinolonas, y asimismo también vamos a hablar en los que inhiben la síntesis de proteínas, es decir, que atacan los ribosomas, entre los grupos pues, que pueden ver ahí. Entonces vamos a iniciar esta charla hablando sobre lo que tiene que ver con los betalactámicos. Y cuando hablamos de betalactámicos, del primer grupo de betalactámicos que nosotros hablamos normalmente son las penicilinas. Las penicilinas, como ustedes saben, pues la primera penicilina fue desarrollada por Alexander Fleming. Esta fue aislada inicialmente del hongo Penicillium notatum. Y asimismo, Howard Foley y Ernest Chain mostraron posteriormente el efecto antibiótico en animales, porque Alexander Fleming pues no consiguió de pronto esta parte que estamos señalando allí. Las penicilinas son un anillo de talactámico unido a un anillo de tiazolidina. Esa variación del anillo de tiazolidina es lo que va a dar pues, las subclases de penicilina, y encontramos a grandes rasgos 4 subclases de penicilina que van a depender del espectro. ¿Cuáles son estas clases de penicilina? Encontramos las penicilinas de espectro reducido, las cuales son las penicilinas naturales, que es por ejemplo la penicilina G, la penicilina benzatínica, las que usamos por ejemplo en el tratamiento de sífilis. Encontramos posteriormente las penicilinas de espectro muy reducido, que es la oxacilina, la meticilina, la dicloxacilina. Posteriormente encontramos las penicilinas de amplio espectro, como las aminopenicilinas. Y posteriormente encontramos las penicilinas de espectro extendido, las que normalmente vienen con un inhibidor de beta-lactamasa, el cual normalmente pues, es el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, ¿cierto? Ya vamos a hablar de pronto de cuáles son algunos ejemplos de estas y cuáles son sus indicaciones terapéuticas. No antes vamos a hablar y vamos a recordar de pronto algo de la charla pasada de Gramsito, y es respecto a la pared celular. Y recordar pues que la pared celular de los gram positivos está compuesta principalmente por peptidoglicano, que son 50 a 100 moléculas de grosor, es decir, que encontramos una pared celular bastante amplia, y asimismo pues encontramos una pared celular hecha para aguantar grandes presiones. A grandes rasgos, los ladrillitos de esta pared son estas cositas que ustedes ven acá, y son el N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina. Y asimismo encontramos un extremo de alanina, el cual es este que ustedes ven acá, que es el que nos ayuda pues, a integrar estos ladrillos de la pared celular. Asimismo, también es importante destacar de pronto la función a grandes rasgos acá de las PVP, que son estas bolitas azules que ustedes ven acá, que son las encargadas de unir esos extremos de alanina y de alanina pues con los ladrillitos y empezar a formar esta pared celular, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los betalactámicos, las penicilinas y los betalactámicos en general? El mecanismo de acción es inhibir las enzimas que pueden sintetizar la pared celular. ¿Y cómo hacen esto? Van a generar una acción sobre las PVP. Entonces ahorita veíamos que las bolitas azules eran las PVP. ¿Qué pasa? Los betalactámicos tienen una alta afinidad por las mismas, van a pasar a inhibir estas PVP, se van a posar sobre ellas, y estas PVP ya no van a tener la posibilidad de unir este extremo de alanina con los ladrillitos para formar la pared celular. Entonces de esta forma las PVP pues las PVP quedan inhibidas para formar pues la pared celular. ¿Esto qué me va a generar? Me va a generar que haya una producción de radicales de hidroxilo. Posteriormente se me va a generar una desaceleración de la síntesis de la pared. Se me va a generar una lisis del peptidoglicano, y posteriormente pues va a haber una alteración de la permeabilidad que va a terminar con la muerte celular. Ya cuando hablamos de los usos clínicos de las penicilinas, encontramos pues que las penicilinas de espectro reducido, que fueron las primeras que nos aparecieron, tienen múltiples usos clínicos, pero que realmente no son
de nuestras primeras líneas, por decirlo así. Asimismo, las penicilinas de espectro muy reducido también tienen relativamente pocos usos clínicos actualmente. Las penicilinas de amplio espectro de pronto ya empiezan a ser un poco más prevalentes en nuestro medio, como por ejemplo para la faringoamigdalitis estreptocóxica, que normalmente pues nosotros cuando tenemos un paciente sensible a las penicilinas o aplicamos penicilina benzatínica o le administramos amoxicilina, ¿cierto? Asimismo, es importante destacar en las penicilinas de espectro extendido la aparición de la piperacilina tazobactam, la cual pues tiene una amplia cobertura para lo que tiene que ver con pseudomonas aeruginosa y es una de nuestras principales armas ante esta bacteria muy probablemente en nuestro medio, pues que seguramente nos vamos a encontrar en el futuro. Ya posteriormente, cuando hablamos de cefalosporinas, que es otro tipo de beta-lactámicos, encontramos que es uno de los antibióticos más usados en nuestro medio, que la primera cefalosporina que se describió fue una de primera generación, la cual es la cefalotina, y que asimismo se han venido desarrollando nuevos usos contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Es importante de pronto la clasificación de las cefalosporinas, sabemos que van desde primera a quinta generación, esta gráfica es sumamente sencilla de pronto para aprendernos estas clasificaciones. Sabemos que las de primera generación siempre después de la palabra CEF viene una A, que en la segunda generación siempre CEF sigue por una O o una U, exceptuando pues acá las que se ven acá, que las de tercera generación después de la F, del CEF viene una D, P o una T, como por ejemplo la ceftriaxona o ceftazidimar, que las de cuarta generación pues simplemente son tres, entonces son muy fáciles de aprender. Y asimismo pues encontramos las cefalosporinas de quinta generación, las cuales son tan solo dos, la ceftarolina y el ceftobiprol. Ya cuando hablamos pues de las indicaciones de uso de las cefalosporinas, a grandes rasgos en nuestro medio encontramos que hay un uso profiláctico por parte de la cefazolina, que es una de primera generación, en caso de las cirugías limpias. Asimismo encontramos que la ceftriaxona tiene una buena acción sobre Neisseria gonorrhoeae, que la ceftazidima tiene una acción anti-pseudomonas y es importante tener en cuenta que no se debe aplicar en monoterapia, siempre se debe aplicar junto a otro antimicrobiano que también tenga acción anti-pseudomonas. Las de cuarta generación las utilizamos también en gram negativos resistentes, como Enterobacter proteus, indol positivo, Proteus indol positivo, Citrobacter serratia, y asimismo encontramos que las de quinta generalmente han sido desarrolladas y principalmente han sido desarrolladas para acción frente a Staphylococcus aureus meticilino resistente, y es lo que vamos a encontrar principalmente. Ya respecto a lo que tiene que ver con los carbapenémicos, estos medicamentos pues son de más amplio espectro, son más bactericidas, son reservados en nuestro medio principalmente para infecciones complicadas. No es normal pues ver un carbapenémico usado para una faringomigdalitis o algo así, que es claramente que no lo vamos a ver pues en infecciones de pronto que tengan fácil resolución. En nuestro medio pues se usa sobre todo meropenem e imipenem, y asimismo pues hay que tener ciertas consideraciones con el imipenem debido a que disminuye por ejemplo también el umbral convulsivo, entonces de pronto también hay que tener consideraciones con ese medicamento. Los carbapenémicos pues a grandes rasgos se pueden distribuir en los dos grupos iniciales que se ven ahí. Ahí vemos las indicaciones clínicas. El ertapenem pues habla de infecciones al ingreso al hospital, actividad limitada contra bacilos gram negativos no fermentativos. Asimismo pues los carbapenémicos del grupo 2, que son principalmente ese imipenem y ese meropenem que estábamos hablando, son infecciones adquiridas en el hospital, tienen gran actividad contra pseudomonas y contra Cinetobacter baumannii. Y los carbapenémicos del grupo 3 que se están desarrollando tienen actividad contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, sin embargo, pues apenas están en investigación. Ahora bien, vamos a hablar también de la vancomicina. La vancomicina también tiene efectos sobre la pared celular, entonces ya vamos de pronto a hablar de ese mecanismo de acción. Es importante recordar que la vancomicina es un glucopéptido tricíclico. La vancomicina también es bactericida y es derivado de esta planta, de este espécimen que se ve acá, que no voy a leer, y asimismo ha tenido un gran resurgimiento por la aparición del Staphylococcus aureus meticilino resistente. Realmente antes no tenía tanto uso, pero ahora por el Staphylococcus aureus meticilino resistente ha sido muchísimo más importante pues en nuestro medio. Su papel más importante es dirigido contra los gram positivos, también se puede comportar como bacteriostático ante Enterococcus fecalis y Faecium.
y pues es importante a grandes rasgos pues estas generalidades de la vancomicina. Ya cuando hablamos de los mecanismos de acción de la misma, hablamos sobre qué inhibe la síntesis de la pared celular. ¿Y cómo la inhibe? La diana de esta vancomicina son los monómeros precursores de peptidoglicano, es decir, que se une al dipéptido de alanina, el cual hablamos ahorita, ya les voy a mostrar una imagen del mismo, y esto me va a generar un impedimento de la glicosiltransferasa, lo cual pues me va a generar una inhibición de la síntesis de la pared celular, ¿cierto? Adicionalmente, pues a esta función de inhibición de la síntesis de la pared celular, altera la permeabilidad de la membrana, alterando pues la síntesis del, del ARN. Ya acá, en esta imagen, pues vamos a ver de pronto lo que tiene que ver con el mecanismo de acción. Y como pueden ver ustedes acá, era lo que yo les decía ahorita. Acá donde está señalando la flechita rosada, es ese dímero de ala, y ahí se une la vancomicina, inhibiendo pues de que se siga formando la pared celular. Acá también de pronto encontramos esta gráfica, la vancomicina se pega al de ala y pues se va a inhibir esa síntesis de la pared celular. Ya hablando de pronto de las indicaciones de uso de la, de la vancomicina, encontramos pues que la infección de piel y de tejidos blandos se ha comparado pues con otros antibióticos contra Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero pues no se han encontrado grandes diferencias significativas. Por el bajo costo y por la experiencia que de pronto nos ha brindado este medicamento, se ha usado comúnmente para infecciones severas pues causadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente en tejidos blandos y en piel. Respecto a lo que tiene que ver con bacteriemia y endocarditis, es la primera línea en esta patología, que es también causada por este Staphylococcus aureus, y también es primera línea en aquellos Staphylococcus aureus que son meticilinos sensibles, siempre y cuando pues, sean alérgicos a betalactámicos. Para estas endocarditis pues se puede usar asociado a gentamicina porque presentan un efecto sinérgico para esta patología, entonces también es importante que tengamos esto en cuenta. Respecto a la meningitis, se ha asociado el uso con la ceftriaxona y cefotaxima en pacientes pues, con meningitis sospechosa confirmada por neumococo. Para neumonía también se usa para Staphylococcus aureus resistente a meticilone resistente, perdón, también se puede usar en colitis pseudomembranosa y en osteomielitis también se usa. Sin embargo, pues es la entidad o la infección con mayor fracaso terapéutico y recaída cuando se usa la vancomicina. O sea, se especula que el éxito es de alrededor tan solo del 50%, entonces es importante pues también hacer el seguimiento de estos pacientes y de pronto pensar también en otras opciones terapéuticas. Ahora vamos a hablar de la fosfomicina. La fosfomicina, pues a grandes rasgos, es un medicamento, un antibiótico aislado de Streptomyces radiae. La fosfomicina actualmente pues, es obtenida normalmente en su mayoría de forma sintética y el mecanismo de acción pues, también es de inhibir la pared celular, pero desde muchísimo antes que los betalactámicos. ¿Y dónde? Ustedes acá ven que el mecanismo de acción de la fosfomicina es intracitoplasmático. Como ustedes pueden ver, los betalactámicos actúan aquí arriba donde se está formando la pared celular. Sin embargo, la fosfomicina actúa aquí adentro en el citoplasma de la bacteria. ¿Qué va a hacer? Va a inhibir esta enzima que ustedes ven acá, que es la piruviltransferasa. Acá donde está la X, esta enzima la va a inhibir. Al inhibir eso, va a evitar que se genere pues, uno de los principales componentes para la formación de la pared celular. Entonces se me va a generar un bloqueo del primer estado de la síntesis de todo este peptidoglicano y de esta forma pues es el mecanismo de acción de la fosfomicina. En nuestro medio la fosfomicina, la aplicación clínica principalmente se usa en IBUS, primariamente cistitis no complicada. Se da en una monodosis de 3 gramos y es altamente recomendado para estas patologías, tiene muy buen rendimiento, tiene una administración oral, muy pocas recaídas, entonces de pronto es un medicamento sumamente indicado en nuestro medio para lo que tiene que ver con infecciones de vías urinarias. Ahora bien, vamos a hablar de los antibióticos que inhiben la síntesis proteica, es decir, que van a actuar sobre el ribosoma bacteriano.
Y es muy chévere de pronto esta gráfica que vemos acá porque nos permite de pronto aprendernos con facilidad cuáles son y en qué unidad ribosomal actúan. Entonces es simple, es clima te amo, las que vienen en clima, que son cloranfenicol, lincosamidas, linesolid y macrólidos, van a actuar sobre la subunidad ribosomal 50S, y el te amo, que son las tetraciclinas y los aminoglucósidos, van a actuar sobre la subunidad ribosomal 30S. Vamos a hablar ahora de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos se aíslan por allá en los años 40, y se aísla la streptomicina del streptomyces, acompañada pues también viene la micacina y la gentamicina dentro de este grupo de antibiótico. Son bactericidas con carga positiva, lo cual pues les va a permitir unirse a la pared, se les va a permitir unirse a los lipopolisacáridos de la bacteria debido a que estos tienen carga negativa. Asimismo, estos son solubles en agua y se modifican dependiendo del pH, tienen mayor acción en un pH alcalino. Al unirse pues al lipopolarisacárido, como habíamos hablado, va a generar alteraciones de la permeabilidad, lo cual va a permitir más entrada del aminoglucósido. Va a actuar sobre la subunidad 30S del ARN mensajero, y cuando actúa sobre esta subunidad lo que me va a hacer pues es inhibir la síntesis proteica de la bacteria. Este aminoglucósido, como lo hablamos anteriormente, es concentración dependiente, por lo cual está recomendado administrarlo en monodosis, es decir, una sola dosis al día, y me va a generar un mayor rendimiento y se me van a disminuir las principales reacciones adversas, que recordamos que son ototoxicidad y nefrotoxicidad, y asimismo pues me va a generar un mayor efecto posantibiótico que anteriormente vimos, a qué nos referíamos con el mismo, ¿cierto? Las indicaciones de uso de los aminoglucósidos, principalmente encontramos que en niños se recomienda el uso para infección de vías urinarias, principalmente la micacina, en endocarditis por enterococa. Ahorita habíamos hablado como terapia sinérgica, por ejemplo, también con vancomicina o beta-lactámicos en infecciones por pseudomonas de forma también sinérgica, en enfermedades pélvicas inflamatorias, también de forma sinérgica, y asimismo en infecciones bacterianas pues, del sistema reproductor femenino. También pues hacer la salvedad de que la monodosis siempre se utiliza para todas las patologías, exceptuando en endocarditis. Vamos a pasar a hablar sobre el Linezolid. El Linezolid, pues, en generalidades es el único medicamento perteneciente al grupo de oxazolidinonas, y asimismo tiene una actividad contra micobacterias y contra gram positivos. El mecanismo de acción pues es un mecanismo de acción bacteriostático, como vimos anteriormente, pues es un medicamento que también inhibe la síntesis proteica por el bloqueo de la subunidad 50S ribosomal. Entonces ese es su mecanismo de acción. Los usos del Linezolid encontramos de que se puede dar en infecciones de piel y tejidos blandos, porque pues tiene una excelente penetración en estos tejidos, aun cuando hay una enfermedad vascular periférica. Tiene una alta tasa de respuesta según varios estudios, e incluso la llegan a poner por encima de la vancomicina. Se usa también para neumonía por gram positivos. Esta ha sido pues un tema de mayor interés y se ha venido investigando muchísimo más, y se ha encontrado de que también se puede utilizar en neumonías hospitalarias, incluyendo las que son asociadas al ventilador, y no muestra una inferioridad respecto a la vancomicina, y además de ello presenta menos efectos adversos. A nivel osteoarticular se usa pues se justifica su uso en estas patologías, principalmente en aquellas causadas por Staphylococcus aureus metilcilino resistente, porque además de ello tienen una buena penetración al hueso, pero el uso prolongado en estas infecciones puede generarme reacciones adversas medicamentosas. El sistema nervioso central también pues tiene una buena penetración en el mismo, se puede usar entonces para infecciones de nivel neurológico, y también se puede utilizar mucho en meningitis por neumococo resistente. Pasamos a los macrólidos. Los macrólidos, pues su uso inicia por allá en el 52 y es derivado del Streptomyces erythraeus, dando pues la eritromicina.
tienen mayor estabilidad en medio ácido y tienen mayor cubrimiento bacteriano, son también de carácter bacteriostático, y recordar que en este grupo también encontramos medicamentos muy representativos como lo son la claritromicina o la citromicina. Como por ejemplo la acitromicina, es importante tener en cuenta que también puede tener una acción bactericida cuando se encuentra en altas concentraciones en los diferentes tejidos. El mecanismo de acción, nuevamente, en la subunidad 50S, más precisamente en la subunidad 23S, me va a generar pues la alteración de la síntesis proteica. La subunidad 23S es la que se encarga de hacer el anclaje del ARN mensajero con el ARN de transferencia para posteriormente hacer la transcripción proteica. Entonces, como hay una unión en esta subunidad, pues este anclaje no se puede llevar a cabo. Entonces, esto pues genera detención en los procesos necesarios para la reproducción bacteriana, los cuales van a conllevar posteriormente a su muerte. Las indicaciones de uso de los macrólidos principalmente está indicado en insuficiencia, en infecciones respiratorias agudas, perdón. El uso en neumonía se puede dar en 3 ocasiones según las guías CITSA, en un paciente ambulatorio sano y sin factores de riesgo para neumococo resistente, en un paciente que está hospitalizado en salas generales con comorbilidad vascular o cardíaca, o una enfermedad respiratoria previa y tiene un riesgo para neumococo resistente, y en paciente con ingreso a UCI. Esas últimas 2 que les dije deben ser acompañados de betalactámicos. También tiene uso en otitis, faringitis y algunas sinusitis. Conocemos pues que la citromicina en nuestro medio también es sumamente usada para faringomigdalitis pues bacteriana, pero realmente debemos pues ser muy enfáticos en que nuestros pacientes se les debe iniciar con la primera línea, que es la penicilina, porque tenemos una muy buena sensibilidad en nuestro medio. También se puede usar en enfermedades de transmisión sexual como uretritis y cervicitis, que no son complicadas por clamidia. Se puede utilizar también para hemófilos Ducregi, y es una alternativa para sífilis en aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina. Se puede utilizar también en Helicobacter. Sabemos que la claritromicina es uno de los medicamentos en primera línea para el uso para el tratamiento de esta infección, en conjunto con los IVP y la amoxicilina. Y asimismo, pues tiene cierta actividad contra micobacterias atípicas, como por ejemplo pueden ser la Mycobacterium avium complex. Entonces es importante también destacar el uso de las mismas. Ahora bien, vamos a hablar de las quinolonas, y es que las quinolonas son unos medicamentos sintetizados por allá en los años 60 a partir de la cloroquina. La mayoría de las quinolonas hoy en día son fluoroquinolonas, tienen un efecto posantibiótico de 1 o 2 horas después de haber estado por debajo de la MIC, y se clasifican en 4 generaciones. Son bactericidas y también son dosis dependientes. En nuestro medio, pues, importante resaltar la norfloxacina, la ciprofloxacina, la ofloxacina de segunda generación, y también encontramos la levofloxacina de tercera y la moxifloxacina, pues, de cuarta generación, hacia grandes rasgos. El mecanismo de las quinolonas es relativamente, pues, simple. ¿Cómo funcionan? Interrumpen la replicación del ARN porque actúan sobre las topoisomerasas, ya sea sobre la topoisomerasa 2 en gram negativas o sobre la topoisomerasa 4 en gram positivas. Entonces lo que hacen ellas es actuar sobre estas topoisomerasas y evitar que estas enzimas pues me generen la transcripción, la replicación y posteriormente el almacenamiento del ADN. Y este bloqueo posteriormente pues me va a llevar a la muerte celular de las bacterias, ¿cierto? Cuando ya hablamos de los usos clínicos de las quinolonas, podemos encontrar, y ustedes van a encontrar muy seguido, que las quinolonas se pueden usar en infecciones de vías urinarias, pero es muy importante que nuevamente nosotros tengamos el contexto de la situación y sepamos de que porque haya una indicación en un libro tenemos que extrapolarla a nuestro medio. Las guías colombianas dicen que no debemos usar quinolonas en infecciones de vías urinarias por las altas tasas de resistencia, y que si las llegáramos a usar solo puede ser en patógenos aislados y que tengan un antibiograma sensible a quinolonas.
También en los usos clínicos encontramos el uso clínico de prostatitis. La próstata es un tejido bastante difícil para penetrar, sin embargo, tiene muy buena penetración por parte de las quinolonas, por lo cual puede dar un muy buen resultado terapéutico. También se puede utilizar para enfermedades de transmisión sexual. Importante pues de que se encuentran de que para Neisseria gonorrea no se debe usar porque la CDC en el 2007 pues dejó de recomendarlo. Asimismo se puede usar pues en Chlamydia trachomatis, en Haemophilus ducreyi y asimismo en enfermedades pélvicas inflamatorias. A nivel respiratorio también vemos pues anteriormente se pueden utilizar en neumonías atípicas y pueden ser una opción terapéutica de forma sinérgica para Mycobacterium tuberculosis. Pueden también tener de pronto algún uso óseo y articular. Se han realizado ensayos en osteomielitis con tasas de éxito por encima del 75%. Entonces también de pronto tener en cuenta este grupo antibiótico para este tipo de infecciones. En piel y tejidos blandos normalmente no se usan como terapia empírica, sin embargo pues se pueden usar si hay una susceptibilidad posteriormente al cultivo, entonces también es importante tenerlo en cuenta. Acá les traigo algo de lo que les estaba diciendo anteriormente respecto a lo que tiene que ver con el uso de ciprofloxacina en infecciones de vías urinarias, y esta imagen muy bonita de Graham por allá que en 2017-2018 nos trajeron este estudio y vemos que las tasas de resistencia a ciprofloxacina en aislamientos urinarios en la ciudad de Manizales es sumamente altas. Encontramos pues de que E. coli, que es el agente patógeno más común, tiene una tasa de resistencia por encima del 25%, lo cual pues es bastante grande. También vemos acá que se hizo en una muestra bastante considerable, entonces es muy importante tener esta recomendación siempre a la mano y muy presente al momento de enfrentarnos a una infección de vías urinarias. Ahora vamos a hablar un poco de la daptomicina. La daptomicina pues es un medicamento que tiene acción contra bacterias gram positivas meticilino resistentes. Es un antibiótico semisintético. La actividad inhibitoria es equiparable pues a la de la vancomicina en la mayoría de los estreptococos y es un lipopéptido cíclico. Cuando hablamos pues de la daptomicina, el mecanismo de acción de la misma pues de pronto no está tan estudiado a profundidad, sin embargo pues sí se sabe a ciencia cierta, y es que este se enlaza a la pared pero no ingresa al citoplasma, sino que inhibe la síntesis del peptidoglucano, inhibiendo la incorporación de alanina. También inhibe la biosíntesis del ácido lipoteicoico, el cual también es muy importante en la pared celular de los gram positivos. En las indicaciones de uso de la daptomicina encontramos que está muy indicado en endocarditis y en bacteriemia. Tiene una eficacia ante Staphylococcus aureus resistente a meticilina del 77% en pacientes con bacteriemia y es la terapia de segunda línea en endocarditis. Asimismo, también se puede usar para osteomielitis y otras, pues hay ciertos estudios que han señalado y que han reportado un porcentaje de curación por encima del 90%, sin embargo, aún no se dispone de la evidencia suficiente para dar esta recomendación. Entonces, como se ha venido presentando esa resistencia a la vancomicina, es que se han venido retomando las investigaciones y se ha venido optimizando pues el perfil farmacocinético para la daptomicina para posteriormente poderla usar en gérmenes meticilino resistentes. Es importante de pronto acá como dato tener en cuenta de que se debe usar con muchísimo cuidado cuando el paciente la par está tomando con warfarina, debido a que puede aumentar considerablemente el riesgo de sangrado. Por último, y ya para empezar de pronto a cerrar la conferencia, hablamos un poco de lo que tiene del trimethoprim sulfametoxazol. Las generalidades, pues las sulfonamidas fueron de los primeros antibióticos en combatir infecciones y desde 1968 se empezó a utilizar pues en conjunto las sulfonamidas y el trimethoprim para pues diferentes tratamientos de infecciones. Entonces, las sulfonamidas son bacteriostáticos y lo que hacen es que van a inhibir el crecimiento interfiriendo con la síntesis del ácido fólico porque inhiben competitivamente
una enzima que sintetiza pues este ácido fólico, ¿cierto? Asimismo van a generar una retroalimentación inhibitoria que no está del todo claro, que disminuye la formación de nuevas enzimas sintetizadoras de ácido fólico. Entonces, eso también es importante. Es también importante destacar que los microorganismos que son resistentes intrínsecamente a este medicamento es debido a que son permeables al ácido fólico o lo requieren de forma ya preformada, es decir, que ellos mismos no lo generan. El trimetoprim, como mecanismo de acción, pues inhibe una enzima que es la dihidrofolato reductasa y de igual forma también pues inhibe la síntesis de este ácido fólico. Y cuando se aplica combinado pues con las sulfonamidas me van a generar un efecto sinérgico y por eso pues hoy en día es muy común encontrar este medicamento en conjunto. Respecto a lo que tiene que ver con las indicaciones de uso, nuevamente ustedes van a encontrar, por ejemplo, que este medicamento es muy bueno para infecciones de vías urinarias y van a encontrar que muchos textos lo señalan. Sin embargo, nuevamente les hago el llamado a que lo extrapolen a nuestro medio y es que en nuestro medio encontramos que las tasas de resistencia a este medicamento, a este antibiótico, son sumamente altas. Entonces, por eso nosotros en nuestro medio nunca usamos el trimetoprim sulfamethoxazol para infecciones de vías urinarias. Sin embargo, tiene una muy buena sensibilidad en nuestro medio para infecciones de tejidos blandos no complicadas. Entonces, también ya vamos a ver pues esto. Entonces, un poco más hablándoles de esto que les estaba diciendo, acá vemos en resistencia en aislamientos en aislamientos urinarios, vemos que la resistencia a trimesulfa es muchísimo más alta incluso que la de ciprofloxacina y en E. coli está por encima del 40%, el cual pues es nuestro agente patógeno más común que encontramos pues en los aislamientos urinarios. Asimismo, eh, los porcentajes de resistencia respecto al estafilococo aureus aislado en adultos por servicio, encontramos de que este es muy bajo para trimetoprim sulfamethoxazol. Entonces, como lo vemos acá, el porcentaje de resistencia es sumamente bajo. Entonces, por eso hablamos de que tiene tan buenas posibilidades y nosotros lo debemos usar en los tejidos blandos. Ya para finalizar, darle las gracias también a Santi Loaiza, quien pues me colaboró con varias partes de las diapositivas, como lecturas recomendadas, y de pronto ustedes apenas están iniciando con todo este tema de antibióticos, que es realmente un tema bastante complicado, bastante extenso, pero también muy apasionante y que realmente es sumamente necesaria para nuestra labor médica. Les recomiendo leer este libro que ven acá, Microbiología aplicada al paciente crítico. Obviamente pues es importante ampliar más conceptos que van más allá del libro, pero es de pronto mi recomendado como lectura inicial para aprender sobre antibióticos. Si ya de pronto ustedes saben un poco más y quieren ampliar más, pues váyanse para la Biblia de los antibióticos, que es este que vemos aquí a la derecha, que es pues los antibióticos de Kucher. Entonces, nada, a grandes rasgos eso era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias por la atención. No sé si hayan consideraciones, si hayan dudas. Y nada, muchas gracias. Santi, muchísimas gracias por la charla. Estuvo pues bastante buena y se trataron todos los temas pues, que eran necesarios para esta introducción a todos los grupos de antibióticos y de resistencia que vamos a ver. Una cosa chiquita, pues varias cosas chiquitas. El cefepime, recordar que también tiene actividad antiseudomonas, es muy buen antiseudomónico, pues al igual que la ceftazidima y obviamente la ceftazidima y bactam hoy en día, pues últimamente en el tratamiento de carbapenemasas, pero bueno, eso lo vamos a ver luego. También recordar que los macrólidos, cuando usted los mencionó como parte de la terapia pues, de infecciones respiratorias graves, en UCI y eso, más que todo no es por el efecto que tiene sobre las bacterias, sino que los macrólidos también tienen un efecto inmunomodulador que van a ser muy benéficos en estos pacientes pues, que tienen estas infecciones respiratorias graves. También en cuanto a las quinolonas, recordar que el problema de las quinolonas es que pues, son muy buen antibiótico, es muy bactericida, tiene muy buena penetración, pero el problema es que como se mete directamente con el ADN, pues va a torear la bacteria para que active y prenda sus mecanismos de resistencia. Entonces ese es el problema de las quinolonas, que van a presionar mucho a las bacterias para generar resistencia y por eso no se puede usar de la forma que se utiliza muchas veces, que la mandan ciprofloxacina para todo. Ese es uno de sus grandes problemas, que presionan mucho la resistencia, y el otro son las reacciones adversas. Pues, por ejemplo, pues, lo que ya está descrito, que es la ruptura de tendones, especialmente del tendón de Aquiles, y obviamente el aumento en el riesgo
de aneurisma disecante de la aorta en adultos mayores. Entonces, por eso las quinolonas tienen ese gran problema y están reservadas, digamos, para casos muy, muy específicos. Pero de resto, Santi, muchas gracias y en serio, excelente charla. Cualquier duda, cualquier aporte que tengan, muchachos, son bienvenidos y espero que nos puedan acompañar en las próximas charlas.